Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre, un verdadero placer. Durante el sexenio pasado se habló mucho de las Afores, incluso con planteamientos radicales fuera de foco. Y es que el sistema de ahorro para el retiro, el SAR, necesitaba a todas luces adecuaciones. Como se estaba, pues habría fondos insuficientes para quienes se retiraran en el futuro. De ahí que se acelerara la baja en las comisiones que cobran las administradoras, proceso que ya había iniciado. Y lo más importante, mejorar el nivel de las aportaciones que estaban en 6.5% del salario del trabajador y que era muy poco, de ahí que se iniciara una mejora gradual para llegar al 15% en 2030. Esta noche nuestro invitado es Guillermo Zamarripa. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la MAFORE. ¿Cuál es el estatus de las Afores al iniciar el sexenio? ¿Qué más se requiere en su actual andamiaje? Lo invito a que nos acompañe. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, al contrario, muchas gracias por la invitación. Guillermo, bueno, pues hay grandes desafíos para las Afores, lo sabemos. Se avanzó mucho en la anterior administración con todo este tema de las aportaciones voluntarias, se han venido bajando las comisiones, etcétera. Pero hay mucho por hacer. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves para las Afores en esta administración, Guillermo? Yo creo que, como dices, los últimos 6 años le cambiaron el rostro al sistema. Cuando empezó la administración pasada, la comisión de las Afores está por arriba del 1%. Para el 2025 va a ser el tope de 0.55%. Exacto. En términos de cuotas de aportación, ya se empezó con el aumento en la cuota de aportación. Para este 2024 es 8,5 contra 6,5 y el 2025 va a ser 9,5. Entonces tienes a las y los trabajadores contribuyendo mucho más. Se redujeron las semanas de cotización para elegibilidad a pensión mínima garantizada. Ese es otro punto, claro. Esto ha beneficiado a decenas de miles de trabajadores ya. Esto es muy importante, sobre todo para las personas que tienen un mayor ingreso, en el cual la parte de la seguridad social tradicional con la aportación a la Afore le va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque hay un tope al salario de cotización al IMSS y para hacer las aportaciones a la Afore y al Infonavit, que es aproximadamente de 75,000 pesos, poquito más, 78,000 pesos. Entonces está ese tope. Los que ganan más de esa cantidad, si no le entran con ahorro voluntario, pues van a tener un problema. Pero También, el trabajador no creo que tenga mucho dinero para el ahorro voluntario. pero ¿no? gente que gana más de 75,000 pesos, Ese sí. ese sí. Otro tema que es bien, bien importante. Se ha construido los últimos 27 años muy bien el sistema en la etapa de acumulación, es decir, la aportación. La gente que se ha pensionado con el nuevo sistema es muy poquita. Muy poquito. Le tenemos que dar una muy buena pensada en estos próximos años a si la regulación que tenemos para la siguiente etapa de desacumulación es tan robusta como la de la etapa de acumulación. Es decir, el sistema lo preparamos para la etapa de crecimiento, pero la gente eventualmente llega a su retiro y ese dinero se va a usar en la vejez. Hay que pensar que el andamiaje regulatorio para esta parte también sea muy importante. ¿Qué otro reto tenemos? Y yo creo que este es el más importante. Que la gente tome conciencia de que lo que está en su cuenta individual es parte de su patrimonio financiero. Ya hay indicios de que la gente así lo entiende. Banco de México junto con el INEGI, o más bien el INEGI le hizo una encuesta que pidió Banco de México sobre la situación patrimonial de los hogares. El primer patrimonio de la familia mexicana es la casa, eso ya lo sabíamos. Pero el primer patrimonio financiero de las familias mexicanas, ¿cuál es? La cuenta de ahorro para el retiro. Entonces tenemos un gran reto en acercar a la gente a la cuenta, que lo tome como su patrimonio y que empiece a tomar las decisiones para mejorar la cuenta. Guillermo, amén de pues, los trabajadores que ya están del Seguro Social, del ISSSTE, que ya forman parte de este sistema de pensiones individualizadas, ¿cómo ves el panorama para el resto de los trabajadores? Porque pienso yo, tendríamos que ampliar el universo de trabajadores que
pueden participar en este tema, sobre todo porque tenemos un gran reto en tema de pensiones, las universidades, los gobiernos de los estados, el trabajador independiente. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Podríamos ver algo? A ver, lo que pasa es que tú, Alberto, ya estás tocando temas que son muy diversos y que se tienen que resolver en mesas distintas. Por ejemplo, el tema de pensiones de gobiernos de los estados, municipios y universidades es un gran problema. Gran problema. Pero es algo a nivel de cada estado. La situación de Tamaulipas no es la misma que Sonora, ni la de Chihuahua, ni la de Jalisco. Cada uno tiene leyes particulares con condiciones particulares de edad de retiro, tasas de aportación, etcétera. Entonces es un problema subnacional. Lo mismo pasa con las universidades. Ahora, en número de personas, esto no es una parte relevante de la población económicamente activa de México. Estamos hablando de menos del 5% de la PEA ocupada. Entonces es un tema muy importante, pues es un tema donde también la federación se tiene que poner de acuerdo con los estados. ¿Y ves alguna posibilidad de eso? Y aquí la federación también tiene que cuidar una cosa. Imagínate que rescatan a un estado, el que sea. ¿Qué va a pasar después? Pues van a empezar a levantar la mano. No, porque tendrán que hacer un esfuerzo de todos, sentar a todos en la mesa y crear un producto uniforme para todos, ¿no? Pero como no tienen las mismas condiciones de retiro, cada estado tiene su ley específica. Lo ves complicado, ¿no? Es un tema muy complicado, sobre todo en la parte política. Vamos a otro tema. Los independientes. Aquí hay... Los propineros, tantas personas que, pues caray, trabajan todos los días igual que todo mundo, pero no tienen una pensión. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? A ver, yo lo dividiría en dos grupos. El primer grupo es el más desfavorecido, que son los informales que no tienen opción de entrar al mercado formal. Para ellos, la pensión universal es una vía y el ahorro voluntario es otra vía. No hay otra alternativa. El tema de los independientes, por ejemplo, los propineros, son semi-independientes, porque el típico mesero, propinero, gana el mínimo y en realidad gana 3 veces más. Claro. O 2 veces más. Lo que pasa es que a la seguridad social el patrón lo pone con el mínimo y lo otro no está. Con ellos hay que diseñar esquemas ingeniosos para que le puedan meter más a su afore y se hagan responsables de su retiro. ¿Y ves algo en ese sentido, Guillermo? Yo creo que es uno de los grandes temas que también tenemos que trabajar. Otro tema ahí es los independientes de alto perfil. Pensemos médicos, abogados, contadores, gentes que están en la profesión independiente, que pagan sus impuestos, pero que muchos de ellos no toman conciencia de su retiro. A ellos también hay que diseñarles esquemas para que puedan tener un buen retiro. Guillermo, en materia de rendimientos, los últimos tiempos no fueron muy buenos para las afores, lo sabemos. Costó trabajo volver a tener rendimientos positivos. ¿Cómo ves el cierre del 2024, sobre todo con la volatilidad de los mercados? ¿Cómo cerrarán los rendimientos de las afores en 2024 y qué ves para el 2025? A ver, yo lo que veo es de 2020, 21, 22, 23, 24, solo hubo un año que fue malo, el 2022. El aumento de la inflación, tasas de bancos centrales se fueron al cielo, mercados muy desfavorables, pero lo que ha sido 2020, 2021, 2023 y 2024, en general los rendimientos han sido buenos. En particular, este año ha sido un año bastante favorable para las afores. De los 9 primeros meses del año, que ya hay datos, 2 meses tuvieron minusvalías, 7 meses tuvieron plusvalías, que por mucho superan las minusvalías que se tuvieron en esos 2. Y el acumulado va siendo bastante favorable, como de un 8%. El acumulado histórico. El acumulado de este año. De este año, 8%. Entonces ha sido... ¿8% nominal? Nominal. Fíjate, no, bueno, en 9 meses, por ahí. Ahora, ¿por qué ha sido un buen año? Porque en general los mercados han estado bastante positivos. Los mercados accionarios alrededor del mundo han tenido un gran desempeño. Los bancos centrales ya empezaron a bajar tasas de interés. Hay cierta calma en los mercados, así como el conflicto armado entre Rusia y Ucrania
puso de cabeza la economía mundial, inflación, etcétera, el conflicto armado que lleva poco más de un año en Medio Oriente, Israel, y que se está ampliando, ese parece que no ha tenido un impacto en los mercados. Entonces, el comportamiento ha sido favorable. Y para las Afores hay otro dato que es interesante. De junio a la fecha, el peso se ha devaluado frente al dólar. Pues para las Afores, que parte de su portafolio está en dólares, eso les implica una revaluación del portafolio. Entonces, eso te explica que aunque en algunas clases de activos han tenido rendimientos bajos o negativos, el portafolio, y ahí es la bondad de la diversificación, que está generando buenos rendimientos. ¿Y 2025? Yo creo que 2025... Con el señor Donald Trump, todo lo que... A ver, 2025 creo que va a ser un año de incertidumbre. Ahorita el señor Donald Trump va a estar en este a que asume la presidencia de varios meses, va a decir muchas cosas, pero el tema es a partir de, creo que es la tercera semana de enero que toma posesión, y ya que está en la Casa Blanca, qué decisiones ejecutivas empieza a tomar y si le va a dar calma a los mercados o va a ser un factor de incertidumbre que genere volatilidad. Y pues déjate a las Afores, a todos los mercados, ¿no? Entonces ahí hay un tema que tenemos que, como dicen, wait and see, esperar y ver qué sucede. Ahora, el rendimiento de todo el histórico de las Afores entiendo que es muy bueno, ¿verdad, Guillermo? A ver, aquí dos datos que son muy importantes. El primero, las Afores hoy tienen activos en administración por 6.6 billones de pesos. Wow. Más de 20 puntos del PIB. Increíble. Más de la mitad son rendimientos que se han ganado en el tiempo. Entonces, hay una plusvalía acumulada de más de la mitad de ese saldo. El histórico, para verlo en porcentaje, es 4,5 por encima de la inflación. Es decir, inflación más 4,5, que es una tasa de rendimiento muy atractiva, que para personas en lo individual conseguir opciones que te den ese rendimiento pues no abundan, al contrario, son escasas. Sí, y la comisión podrá seguir bajando. ¿Cómo ves el rumbo de las comisiones para el 2025? A ver, 2025 estábamos en 2024 en 0.57 tope. 2025 ya la CONSAR anunció que va a ser 0.55. Ah, ya está. Esto 0.55. obedece a una baja marginal, y la razón es que hoy el precio que le cobran las Afores a las y los trabajadores por el servicio que dan, que es esta comisión, ya es competitiva a nivel internacional. Perfecto, Guillermo. Guillermo, un placer de veras platicar contigo. Creo que nos has dado el panorama en muchos ángulos de este tema tan importante de las pensiones. Gracias por la oportunidad de platicar, porque es un tema que a todos nos interesa. No, ¿verdad? al contrario, Alberto. Muchas gracias a ti por la invitación a este programa. Te lo aprecio mucho. Gracias. Muy buenas noches, Guillermo. Si bien los últimos cambios en lo que hace al funcionamiento de las Afores fueron muy importantes, todavía hay tela de dónde cortar para mejorar. Es verdad, los trabajadores del IMSS y el ISSSTE avanzaron, pero todavía hay muchos empleados sindicalizados y trabajadores de estados y universidades que están fuera del sistema. Estos tienen un alto costo para el Estado con pensiones en donde no hay ahorro previo. También había que pensar en todos los trabajadores independientes y los informales, al margen completamente de ese beneficio social. Mucho que hacer. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.